Bienvenido a Refugio de Dios, un lugar de paz y calma. Durante 30 años, yo pensé que toda esta gente estaba equivocada. La gente que oraban, la gente que iba a la iglesia, la gente que hablaba de Dios como si fuera alguien real, alguien presente, alguien que los escuchaba. Yo los miraba con una mezcla de lástima y de incredulidad. Pensaba que la fe era un mecanismo de defensa, una ilusión bonita para gente que no podía enfrentar la dureza de la realidad, sin un cuento de hadas que los consolara. Lo pensé durante 30 años, y luego, algo pasó. Algo que no pude explicar, algo que intenté ignorar, algo que destruyó cada argumento que yo había construido con tanta certeza durante 3 décadas. Y hoy te voy a contar qué fue ese algo. No te pido que creas lo mismo que yo, solo te pido que escuches. Porque si hay algo que aprendí en este camino, es que la verdad no le teme a las preguntas. Para entender lo que pasó, necesitas entender quién era yo. No era ateo por rebeldía, no era ateo porque me habían lastimado en una iglesia o porque quería vivir sin reglas. Era ateo por convicción, por razonamiento, por lo que yo creía que era la evidencia. Estudié, leí, me interesaba la ciencia, la filosofía, el pensamiento crítico, y todo lo que encontraba me parecía confirmar lo mismo. El universo funciona por leyes naturales. La conciencia es producto del cerebro. La religión es un fenómeno cultural. Y Dios es una respuesta que los humanos inventaron para las preguntas que no podían responder. Era una posición cómoda, en realidad. Tenía respuesta para todo. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque la naturaleza no tiene moralidad. ¿Por qué morimos? Porque somos biología. Y la biología tiene fecha de vencimiento. ¿Qué pasa después de la muerte? Nada. Se apaga la luz. Y eso era todo. Lo que no entendía entonces, y que entiendo ahora con una claridad que todavía me asombra, es que yo no era tan racional como creía. Porque hay una diferencia enorme entre no creer en Dios y haber investigado honestamente si Dios existe. Yo no había investigado, había descartado, y esa diferencia lo cambia todo. Pero no fue un argumento filosófico lo que me movió. No fue un debate, no fue un libro, no fue ninguna de las cosas que yo hubiera esperado. Fue algo mucho más simple y mucho más imposible de ignorar. Fue el dolor. Hay un momento en la vida de algunas personas en que todo lo que creían que controlaban se desmorona de golpe. Para mí ese momento llegó cuando perdí a alguien que era mi mundo. No voy a entrar en todos los detalles porque hay cosas que todavía duelen demasiado para exponerlas completamente. Pero si te digo lo esencial, era alguien sin quien yo no sabía cómo existir. Alguien cuya presencia yo daba tan por sentada que nunca me detuve a decirle todo lo que necesitaba decirle. Y un día ya no estaba. Y ahí, en ese dolor que no tenía fondo, en ese silencio que lo llenaba todo, me encontré haciendo algo que no había hecho en 30 años. Me encontré hablando solo en una habitación oscura. Al principio me dije que estaba procesando el duelo, que era normal hablar solo cuando el dolor es demasiado grande, que no era nada más que eso. Pero en algún punto, y no sé exactamente cuándo, me di cuenta de que no estaba hablando solo, estaba hablando con alguien. No lo había decidido, no había habido un momento consciente de voy a intentar esto de orar. Simplemente había un punto donde el dolor era tan grande que algo dentro de mí buscó algo más grande que el dolor y encontró algo. No fue una visión, no fue una voz audible, no fue un milagro espectacular que pudiera fotografiar o grabar. Fue una presencia que no tenía explicación dentro de mi sistema de creencias de entonces. Porque dentro de ese sistema, yo estaba solo en esa habitación, solo con mi dolor y mis pensamientos y el silencio. Pero no me sentí solo, me sentí acompañado, de una manera que no podía atribuir a mi imaginación, porque mi imaginación en ese momento estaba ocupada con el dolor, no con inventarse consuelos, y eso me perturbó más que el dolor mismo. Porque el dolor lo podía explicar. La biología me podía explicar el dolor, pero esa presencia no tenía explicación. El problema de ser alguien que ha vivido en la razón es que cuando algo rompe tus esquemas,
No puedes simplemente aceptarlo y seguir adelante. Tienes que investigarlo. Así que eso hice. Empecé a leer cosas que antes hubiera descartado sin abrir. Empecé a escuchar a personas que antes hubiera ignorado. Empecé a hacerme preguntas con honestidad real, no con la honestidad fingida de alguien que ya tiene la respuesta y solo busca confirmarla. Y lo que encontré me desconcertó. Encontré filósofos brillantes, científicos rigurosos, pensadores que yo respetaba intelectualmente, que habían llegado a la fe no a pesar de su inteligencia, sino a través de ella. Personas que habían investigado con la misma seriedad con que yo investigaba cualquier otra cosa, y que habían concluido que la existencia de Dios no solo era posible, sino que era la explicación más coherente de la realidad. No me convenció de golpe, no funciona así, pero sí me obligó a hacer algo incómodo, admitir que mis certezas no eran tan sólidas como yo creía. Y luego leí la Biblia. No para buscar consuelo, no porque alguien me la recomendara. La leí como leería cualquier texto importante, con distancia crítica, buscando inconsistencias, esperando encontrar las contradicciones que durante años había dado por sentadas sin haberlas verificado. Y encontré algo inesperado. Encontré un libro que conocía el corazón humano con una profundidad que no tenía explicación histórica. Un libro escrito por decenas de personas en miles de años, que sin embargo hablaba de una sola cosa, con una coherencia asombrosa: que el ser humano está roto, que sabe que está roto, que busca algo que lo complete, y que ese algo tiene nombre. Y mientras leía, algo resonó, no en mi mente, en algún lugar más adentro. Recuerdo el versículo exacto donde algo cambió. Era en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Un padre que ve a su hijo volver después de haberlo decepcionado y humillado, y en lugar de esperar a que llegue y se disculpe, corre hacia él. El padre corre hacia el hijo que lo abandonó. Y yo leí eso y algo se rompió dentro de mí, no de manera dramática, sino como cuando una tensión que llevas tanto tiempo cargando, que ya ni la sientes, de repente se suelta. Porque ese padre que corre no era un personaje de una historia antigua, era lo que yo había sentido en esa habitación oscura. No hubo un momento dramático, no hubo una luz del cielo ni una voz que me llamara por mi nombre. Hubo una conversación en la que por primera vez en 30 años, yo no estaba argumentando, no estaba defendiendo una posición, no estaba construyendo un caso, solo estaba hablando. Y en esa conversación dije algo que nunca pensé que diría. No sé si estás ahí, pero si estás, necesito que me lo muestres, porque estoy dispuesto a estar equivocado. Eso fue todo. No fue una oración teológicamente correcta, no fue una declaración de fe elaborada. Fue la oración más honesta que alguien puede hacer, la del que no sabe, pero está dispuesto a descubrir. Y lo que siguió en los días y semanas después de esa conversación, no lo puedo atribuir a la coincidencia. No porque sea imposible que fueran coincidencias, sino porque la acumulación de ellas superó cualquier probabilidad razonable. Personas que aparecieron en el momento exacto. Conversaciones que respondían preguntas que yo no había hecho en voz alta. Puertas que se cerraron y puertas que se abrieron con una sincronía que desafiaba la estadística. Y sobre todo, una paz. La misma paz que no tenía explicación en aquella habitación oscura, pero ahora sostenida, permanente, no dependiente de la circunstancia. Pablo la describe en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entendía esa frase cuando la leí por primera vez, ahora la vivo. Y lo más extraño, lo más bello y lo más extraño, es que creer no me hizo más débil, como yo siempre supuse que haría. No me convirtió en alguien que evita las preguntas difíciles, refugiándose en respuestas fáciles. Me hizo más curioso, más abierto, más capaz de sentarme con la incertidumbre sin que me destruya. Porque resulta que la fe real no es la ausencia de duda, es la presencia de algo más grande que las dudas. Si eres ateo o agnóstico y llegaste hasta aquí, te respeto. Sé exactamente desde dónde estás mirando esto. Sé los argumentos que tienes en la cabeza ahora mismo. Los tuve yo también durante 30 años. No te estoy pidiendo que cambies lo que crees hoy. Solo te pido que hagas lo que yo no hice durante mucho tiempo
que investigues con honestidad real. No para confirmar lo que ya crees, sino para descubrir lo que todavía no sabes. Las preguntas más grandes de la vida: ¿por qué existimos? ¿Qué somos? ¿Qué pasa cuando todo termina? Merecen más que respuestas heredadas sin examinar. Merecen tu atención real. Y si eres creyente y estás viendo esto, quiero pedirte algo. Hay personas en tu vida que son como yo era, personas que descartan la fe, no por maldad, sino porque nadie les ha mostrado una versión de ella que sea honesta, que haga espacio para las dudas, que no los trate como un problema a resolver, sino como una persona a amar. Sé esa versión para ellos, no con argumentos, con presencia, con la misma paz que no tiene explicación. 30 años es mucho tiempo. 30 años de conversaciones que no tuve, de preguntas que no hice, de una presencia que estuvo esperando mientras yo miraba para otro lado. No lo digo con culpa, lo digo con gratitud, porque lo que encontré al final del camino fue exactamente lo que siempre había buscado, sin saber cómo nombrarlo. Amor real, sin condiciones, sin fecha de vencimiento. Y si eso existe, todo demás tiene sentido. Si quieres, ora conmigo ahora. Señor, habla hoy a quien está buscando sin saber qué busca, a quien tiene preguntas y no ha encontrado un lugar seguro para hacerlas, a quien está en el dolor y no sabe a dónde mirarlo. Encuéntralos donde están, como me encontraste a mí. Amén. Si quieres seguir encontrando este tipo de momentos de paz, puedes suscribirte al canal y apoyar con un like. Será un gusto acompañarte cada día. Y recuerda, aquí siempre encontrarás un refugio.